Muy buenas noches. Ahora vamos a presentar el tema corriente pedagógica personalizada en base al modelo constructivista. Los integrantes son Jaime Rodríguez, Aida Puzarico, Rosario Rojas y Daniel Ramos. El docente es el licenciado William Claros Tellería. Bien, para entender lo que nos refiere a la corriente pedagógica personalizada, es importante entender sobre lo que nos dice el modelo constructivista. En ese sentido, tenemos aquí al principal representante de dicho modelo, que es Jean Piaget. Jean Piaget establece que el estudiante tiene un papel activo y principal en el proceso enseñanza-aprendizaje. El estudiante es el quien que conoce y el conocimiento no es absoluto, sino es el resultado de una contracción por parte del estudiante. En la teoría de Jean Piaget de equilibración, se refiere o plantea que el estudiante integra la nueva información a los esquemas previos que ha construido, reconociendo tres tipos de conocimiento: el físico, lógico, matemático y social. Estos son aspectos fundamentales para poder entender el enfoque basado por competencias. En ese sentido, Jean Piaget afirma que el modelo constructivista se centra en el sujeto o estudiante que aprende, realizando las siguientes afirmaciones. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Las personas son sujetos activos que aprenden, inician y aprovechan experiencias. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. El conocimiento es el resultado del aprendizaje activo y contextualizado. Se centra en las actitudes asociadas con el conocimiento, habilidad y destrezas en conjunto. En ese sentido, ya podemos hablar sobre lo que se refieren las finalidades de la corriente pedagógica personalizada, que se refiere a una actividad educativa centrada en la persona, es decir, en el estudiante. Sin embargo, es importante esclarecer lo siguiente. Cuando se refiere al término de personalizada, no quiere decir a una relación de dos personas, es decir, el alumno y el profesor, y sí a un grupo de alumnos o personas con el profesor. Este presta atención a los diferentes aspectos de cada alumno o de cada grupo de alumnos. En ese sentido, el fundamento de la educación personalizada es considerar a la persona como un principio de toda actividad educativa. Esta corriente tiene tres principios: la singularidad, la autonomía y la realidad social. Entonces, en base a estos principios, ¿cuáles serían las finalidades de dicha corriente? Preparar al estudiante para la sociedad en donde el propio estudiante es el principal actor de su propio aprendizaje. Perfeccionar las facultades del estudiante, tanto intelectuales como morales, a través de diversas actividades. Respetar el ritmo personal de aprendizaje, para lo cual se plantean objetivos fundamentales o generales y objetivos individuales. Los contenidos de esta corriente deben provenir de la naturaleza y de la vida misma. Deben implicar usar la libertad con responsabilidad y permitir la autoevaluación de las tareas. Debe realizarse de acuerdo a las características de cada persona, considerándola a esta como un todo biológico, psicológico y social. En ese sentido, el propósito que se persigue es la formación personal con notas de singularidad, autonomía, apertura, libertad y responsabilidad. Con todo esto, el estudiante o el alumno ha de conocer sus capacidades y sus limitaciones, ha de saber situarse en el tiempo histórico y en el espacio geográfico. Los contenidos han de relacionarse con el quehacer diario, con su entorno más próximo. Las actividades han de proporcionar al alumno el desarrollo de su autonomía. Así, el profesor debe estimular en el estudiante actitudes que lo lleven a un compromiso con su propia educación. Bueno, ¿cuál sería entonces la metodología
de las corrientes pedagógicas personalizadas. Empezar diciendo que está basada en un conocimiento concreto y profundo del estudiante. En ese sentido, la metodología es operativa y participativa, es decir, que el alumno aprende haciendo. La actividad como un medio educativo son actividades con mayor significación. ¿Por qué? Porque estas están relacionadas con su mundo. La organización de los alumnos deben ser de acuerdo a trabajos de grupo o trabajos individuales. El estilo educativo personalizado debe tener las siguientes características. Debe ser integrador y abierto, reflexivo y crítico, singularizado y convivencial, operante y creador, exigente y alegre. Esta corriente debe desarrollarse en un ambiente adecuado para crear una buena convivencia, para aprender a vivir con comodidad, estimulando el vínculo personal entre el maestro y el alumno. El orientador o el profesor debe proporcionar guías metódicas y estimular la interacción grupal a partir de puestas en común o reuniones del común. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera Aida. Gracias, Jaime. Continuando con la presentación, voy a continuar con el siguiente punto: relación entre docente y estudiante de la corriente pedagógica personalizada. Esta enseñanza está orientada a reforzar y promover el sentido y el valor personal de los aprendizajes estudiantiles para cada uno de los estudiantes. Se centra primordialmente en el estudiante, quien reconoce su propia identidad y que se fija como objetivo desarrollar o fomentar capacidades, al mismo tiempo que empodera al propio estudiante en el diseño de su trayectoria personal. Esta enseñanza es de carácter integral, además de que comprende necesidades del estudiante tanto a nivel cognitivo, actitudinal, emocional, social, ético, artístico y trascendente. El docente llega a ser entendido como un guía orientador y además de un facilitador del aprendizaje de conocimientos, estrategias y valores para que al final del proceso el estudiante pueda procesar e integrar todo de modo personal, original, propio y único. Ese docente deja de ser distribuidor de contenidos para convertirse en gestor del aprendizaje. Es decir, que la evaluación ya no se centra en puntuar al final del proceso, sino realizar una retroalimentación a lo largo del mismo. Por otro lado, este docente debe ofrecernos lo que son guías, herramientas, desarrollo y crecimiento para que el estudiante pueda desarrollar un sentimiento de competencia positivo. Además, promueve la autonomía del estudiante, trata de compartir y consensuar objetivos y criterios de evaluación. Además, está orientada al cultivo de identidad personal junto al de los valores humanos universales y de una preparación científica, es decir, que se especifica en estudiar cada una de las cualidades de los estudiantes que tiene en un determinado grupo. Este docente adapta su tarea a las características específicas de cada estudiante, es decir, que su enseñanza adapta de acuerdo a las fortalezas y debilidades que tiene su grupo. Así también vamos a referirnos al siguiente punto, que es el aprendizaje personalizado. Este alumno identifica y desarrolla habilidades que necesita para mejorar su aprendizaje. Además de que este aprendizaje se refiere más a un aprendizaje experiencial que ayuda a dar sentido y a reconstruir la experiencia personal mediante la utilización de metodologías, que en este caso es la indagación, la motivación, la responsabilidad personal. Otro es que requiere la intención y decisión de la persona, promoviendo aprendizajes consolidados y eficaces de contenidos complejos. Es decir, que trata de integrar todas estas experiencias de las personas para ir desarrollando diversas capacidades que pueden ser perceptiva, reflexiva, creativa, retentiva, expresiva. El enfoque se adapta al ritmo de intereses, preferencias, contextos y necesidades del estudiante. Es decir, que tiene objetivos, contenidos y métodos de instrucción que van a ayudar de forma personal mediante evidencias objetivas para asegurar que cada estudiante progrese de forma adecuada. El conjunto de estrategias de acompañamiento del alumno
hace, ¿no?, que de alguna forma tenga un aprendizaje autónomo, con la finalidad de ¿qué? De aprender y hacerlo de manera cooperativa con el docente. ¿Para qué? Para que pueda llegar a tener, ¿no?, y a poder tomar decisiones reflexivas y elección de objetivos comunes. Este tipo de aprendizaje personalizado fomenta la participación del pensamiento crítico y la creatividad, espacios para la reflexión y la resolución de conflictos. A continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo de esta corriente personalizada. El docente, mediante la utilización de metodologías, que en este caso puede ser guías, proporciona información, desarrollo de la memoria crítica, etc., el alumno va a ir desarrollando el razonamiento, capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes que van a hacer que forme un pensamiento crítico, donde pueda construir su propio conocimiento y que se va a resumir en el aprendizaje que va a obtener mediante que elaboración de cierto tipo de, no sé, herramientas, elaboración conceptual, clasificación de información, estrategias que le va a servir al alumno para desempeñarse en la sociedad y poder tener una interacción y una participación activa. Bueno, muchas gracias. Le paso la voz a mi compañera María del Rosario. Muchas gracias, Aida. Vamos a seguir hablando sobre la corriente pedagógica personalizada. En este caso, vamos a responder sobre las preguntas de los contenidos de esta corriente. Son 3: el qué, el cómo y el por qué. La pregunta del qué va relacionada con el conocimiento declarativo. Este conocimiento se construye a partir de otro aprendizaje de conceptos, de principios, de explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos de forma literal, sino abstrayendo un significado esencial, identificando características y reglas de que lo componen. La segunda pregunta es el cómo, relacionado al conocimiento cognitivo. El conocimiento cognitivo es el que enfoca a través del proceso, el cual el conocimiento de los alumnos se vuelven personas activas, ya que el estudiante va organizando un pensamiento que permite evolucionar y desarrollar una capacidad mental. La tercera pregunta es el por qué. ¿Por qué es necesario aprender del conocimiento declarativo y del conocimiento cognitivo? Ya que porque nos ayuda a estar concentrados en lo que leemos, para confirmar o rechazar un caso, para plantear una nueva predicción. También nos ayuda en diferentes textos informativos, ya que llegamos a relacionar lo que sabemos y también con la nueva información que podemos obtener. Y por último, también nos ayuda a recordar el contenido de lo que leemos. Ahora vamos a ver los contenidos que se deben enseñar. Como ya se ha mencionado, es muy esencial que todos los alumnos sepan los conceptos, ya que ahí nos basamos en el qué hay que aprender y cuál es la base esencial de estos conceptos, de tal manera que no sea algo totalmente memorístico, sino que existan diferentes procedimientos, el cómo aprender. Ahí es donde es una de las bases más importantes de un pedagogo, ya que todo eso ya no debe ser memorístico, debe tener diferentes didácticas de cómo aprender. Después de que uno ya tiene la enseñanza de los conceptos y de los procedimientos más importantes de una materia, es importante que el estudiante también sea disciplinado y que un docente enseñe valores, actitudes y diferentes hábitos a cada uno de sus educandos, poniéndole también normas que le pueden ayudar a su día a día para crecer como personas y no solamente en una manera intelectual. Muchas gracias
Le paso la palabra a mi compañero Daniel. Gracias. Continuando con la presentación, voy a hablarles sobre los principales representantes de la corriente pedagógica personalizada. Esto como parte de la enseñanza bajo el modelo del constructivismo. Entre los principales representantes de esta corriente tenemos al psicólogo estadounidense Abraham Maslow. Él consideraba que la persona para ser feliz debía cumplir con el principio de la autorrealización y la satisfacción de las necesidades. Es así que la famosa pirámide de Maslow representa una escalera para ascender hacia la autorrealización personal y la felicidad, satisfaciendo las principales necesidades del ser humano, desde las fisiológicas, la seguridad, la aceptación social, la autoestima, hasta la cúspide que sería la autorrealización. A nivel educativo, Maslow afirmaba que para poder aprender bien, primero era necesario sentirse bien con uno mismo. Otro representante de la corriente pedagógica personalizada es Jacques Maritain, un filósofo católico francés que concebía las escuelas como microsociedades abiertas y plurales. Por eso decía que el fin esencial de la educación era formar hombres útiles para la comunidad y para la convivencia en armonía en esta sociedad. En ese marco, Maritain identificó 7 errores en los que se incurre en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El primer error es el olvido o ignorancia de los fines, vale decir que el maestro olvida el para qué enseña a los estudiantes. El segundo error guarda relación con las falsas o incompletas ideas respecto al cómo y qué hay que enseñar. El tercer error se refiere al pragmatismo, lo que lleva a perder de vista a la persona y sus particularidades. El cuarto error reside en la idea de situar a la sociología como la única regla de la educación y pensar que el gran fin de la misma es adaptar al futuro ciudadano a la vida social. El quinto error es caer con frecuencia en el intelectualismo en perjuicio de la praxis. El sexto error, señala Maritain, es el voluntarismo, es decir, subordinar la inteligencia a la voluntad, convirtiéndola en una esclava de esta. Y el séptimo error es pensar que todo puede ser aprendido. En otras palabras, es grave error pensar que en la escuela el alumno aprenderá de todo y que al salir de la escuela secundaria o de la universidad será un hombre totalmente formado. Bueno, continuamos ahora con el filósofo francés Emmanuel Mounier, ¿no? Él entendía la práctica educativa desde la perspectiva del personalismo comunitario, es decir, que la educación ayudaba a formar sujetos responsables, solidarios y constructores del bien común. Él sostiene que la tarea principal del alumno es aprender, pero aprender no solo es memorizar, decía, sino buscar la verdad, esforzarse, descubrir, encontrar, inventar, ser autónomo y también saber enseñar. En tanto que la principal función del maestro era enseñar, mostrar, proponer, animar a los estudiantes a que puedan seguir con este proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, finalmente les presento quiero mencionar a Pierre Faure, que es un sacerdote jesuita francés de raíces ignacianas. Él propuso una educación escolar que se articulara con la educación familiar, para un permanente mejoramiento, decía, del entorno social. Él habla de la educación personalizada y comunitaria como un medio a través del cual se realiza una formación personal y social sólida, segura y duradera, en la que cada persona crece y progresa conforme a su propio ritmo. Los principios que fundamentan la educación personalizada, de acuerdo con Faure, era la singularidad, o lo que se puede entender como la propia creatividad de cada uno de los alumnos. La autonomía es la capacidad de pensar por sí mismos y tomar decisiones libres. La apertura vale decir que la comunicación y el desenvolvimiento con el resto de sus compañeros y de la sociedad, ¿no? Y la trascendencia, bueno, la persona, según Faure,
siente la necesidad por naturaleza de ir más allá de sí misma, de todo cuanto lo limita. Por eso experimenta, dice, una sensación de que existe algo supremo, y por eso sigue esa línea para seguir su crecimiento personal, ¿no? Bueno, ya a manera de conclusión, podemos decir que la enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. Se trata de ir de lo simple, del conocimiento intuitivo, o lo que decíamos antes, como la satisfacción de las primeras necesidades, a lo complejo, al conocimiento formal y a lo científico. Por eso la enseñanza desde este enfoque no centra su esfuerzo en los contenidos, sino en el estudiante, lo cual significa un cambio conceptual de la educación tradicional. Bueno, muchísimas gracias.